Joven es vendida virgen para satisfacer al magnate más temido de España y se convierte en su obsesión. En el corazón blanco de Andalucía, las olas de calor se alzan desde la tierra reseca, abrazando cada piedra del viejo cortijo donde Isabela Rivera creció entre matorrales de tomillo y las historias de sus antepasados. Ella, de piel clara y mirada soñadora, siempre sintió que el mundo tenía puertas secretas por descubrir. Aquellas mismas puertas que su familia cerró tras ella una mañana de primavera, cuando su padre, con el ceño marcado por la desesperación, la llamó al salón y le entregó un billete de tren y un sobresellado. Isabela, hija, dijo su padre con voz rasgada, no hay otra salida. Esta carta explica todo. Vas a Madrid como empleada en una mansión. Te esperan con los brazos abiertos. Sus labios temblaron, pero asintió. No preguntó detalles. En el fondo, su madre lloraba sin consuelo, mientras recogía con cuidado un vestido sencillo y un par de alpargatas. Ninguno de los dos surgió porque aquel trabajo olía a traición. Al amanecer, bajo un cielo rosado, la joven subió al vagón junto a otros pasajeros que zumbaban sobre sus propios asuntos. El traqueteo del tren era como un latido lento que la llevaba hacia la incertidumbre. Miró por la ventanilla las colinas doradas y recordó sus tardes tocando el piano de maderas antiguas. De pronto, una punzada de miedo cruzó su pecho, ¿y si toda su vida entera había sido un disfraz? Durante el viaje, Isabela contó 50 pueblitos encalados, donde los vecinos saludaban desde la distancia. Guardó el sobresellado en la cartera y pensó en abrirlo para entender mejor su futuro. Pero el temor a la verdad la detuvo. Si es para bien, lo sabré cuando llegue, se dijo. Horas después, el tren se detuvo en una estación de nombres elegantes, Segovia, El Escorial, Torremocha. En cada anuncio, su corazón marcaba un golpeteo más fuerte. Finalmente, el maquinista invitó a bajar a la última parada. Allí, la esperaba un coche oscuro, con ventanillas tintadas y un chofer de chaleco impecable. Sin mediar palabra, lo ayudó con su pequeña maleta y abrió la puerta trasera. El camino hasta la mansión fue un desfile de cipreses que parecían custodiar un secreto milenario. Al llegar, un portón de hierro forjado se abrió con un chirrido solemne. El silencio se hizo más hondo al atravesar el patio de piedra, donde un surtidor seccionaba su reflejo en un charco. Isabela, con el pulso acelerado, bajó del coche. Del interior de la residencia emergió un hombre impecable, chaqueta oscura, camisa blanca, cabellos y barba perfectamente alineados. Su presencia irradiaba poder en cada centímetro, pero sus ojos azules, fríos como el hielo, destellaban un brillo implacable. Elías del Valle, el magnate del acero, era más que un rumor de ciudad, era un imperio con pies y manos. Sin un gesto de ternura, extendió la mano. Isabela Rivera, pronunció con voz profunda. Bienvenida a tu nuevo hogar. Ella sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Aquella mano, firme como un yugo, selló su destino. No hubo bienvenida ni sonrisa. Solo un simple asentimiento. Su mente giró. ¿Qué esperaba de ella aquel hombre que podía comprar campos enteros con un guiño? La puerta principal se cerró tras ella con un golpe seco, y el eco retumbó como un juramento inquebrantable. Aquel gran salón, iluminado por arañas de cristal, se convirtió en su celda dorada. En las paredes, retratos de antepasados con miradas severas vigilaban su paso. A su alrededor, los sirvientes la observaron con curiosidad, pero nadie se atrevió a hablar. Isabela apretó el vestido contra su pecho y respiró hondo. En su bolso, el sobresellado descansaba, aguardando el momento de su revelación. Y aunque el lujo le robaba el aliento, un presentimiento oscuro crecía en su interior. Aquella mansión no era refugio, sino cárcel. El eco de sus propios pasos resonaba en el umbral de una historia que apenas comenzaba. Cuando la pesada puerta de roble se cerró tras ella, Isabela sintió un escalofrío distinto al primero. Ni el viento de Andalucía ni el traqueteo del tren la habían preparado para el silencio que ahora la envolvía. Un pasillo largo de mármol blanco se desplegaba frente a sus ojos, flanqueado por columnas doradas y tapices que representaban batallas antiguas. Cada paso suyo rebotaba contra los muros, como si el edificio entero la escuchara.
Un guardia de rostro inexpresivo apareció junto a un arco abierto, su uniforme impecable y un arma cruzada al hombro. Sin mirarla a los ojos, alzó una mano para indicarle el camino. «Por aquí, señorita Rivera», dijo con voz fría. «El señor del Valle la espera en el salón principal». Isabela sintió las palmas de sus manos sudorosas. Avanzó con cautela, notando cómo la mirada de aquel hombre de negro la seguía, calculando cada movimiento. No había ventanas cercanas, la única claridad provenía de candelabros de cristal que chispeaban con reflejos inquietantes. Al llegar al fin del corredor, un mayordomo se deslizó hacia ella, llevándole un paquete cuidadosamente envuelto, un traje oscuro y una hoja en blanco. «Debe vestirse y firmar esto antes de continuar», ordenó sin emoción. «No hace falta que lo lea, basta con su rúbrica». Isabela alzó la vista, pero antes de que sus labios pronunciaran palabra, retazos de la promesa de su padre retumbaron en su mente. Apretó la mandíbula y tomó el bolígrafo con cautela. «¿No puedo saber de qué se trata?», preguntó con voz temblorosa. El mayordomo ladeó apenas la cabeza. Quiso responder, pero un nuevo sonido la interrumpió, un portazo en el ala izquierda, seguido por un leve murmullo de pasos rápidos. El guardia regresó, anunció sin miramientos. «El señor del Valle la recibirá en 5 minutos. Póngase el traje». Isabela se refugió en un pequeño tocador de ébano tallado. Abrió el paquete, sacó la chaqueta y los pantalones con manos que titubeaban. El uniforme no era un disfraz de sirvienta, sino un atuendo de gala, casi militar, hombros rectos, charreteras doradas, cinturón ajustado. Aquella ropa no prometía trabajo doméstico, sugería presencia, autoridad o confinamiento. Mientras se cambiaba, su reflejo en el espejo mostró algo que no recordaba en su rostro, el miedo enviaba escalofríos por su espalda, y la liviandad de sus sueños se desvanecía. Firmó la hoja en blanco con un trazo inseguro. El pergamino cobró vida con su firma, la tinta tembló un segundo antes de secarse, como si el papel fuera consciente de la condena que sellaba. Al salir del tocador, el guardia la condujo por una escalera de caracol hasta un vestíbulo con ventanales altos y cortinas de terciopelo carmesí. Allí, en el extremo opuesto, Elías del Valle la esperaba. Su silueta recortada contra la luz de la tarde adquiría una perfección casi escultórica. «Vaya», murmuró él, acercándose con paso lento. «Pensé encontrar una joven tímida y asustada. Pero veo que no». Isabela respiró hondo. Aquella mirada helada no buscaba intimidad, evaluaba su voluntad. Y en ese instante comprendió que no bastaba con obedecer para sobrevivir, sino que debía aprender las reglas no escritas de aquel reino de oro y cadenas. «¿Qué ocurre, señor?», logró articular ella. «¿Por qué este traje?». Elías sonrió, una curva apenas perceptible en sus labios. Sus ojos, sin embargo, permanecieron implacables. «Este uniforme marca tu lugar», explicó. «No eres huésped ni sirvienta. Eres algo distinto. Y en este salón nadie discute lo que yo decido». Con un gesto, indicó los ventanales, más allá, los muros altos cortaban cualquier vestigio de horizonte. Los guardias se agrupaban, impenetrables, como estatuas vivientes. El silencio volvía a caer, pero ahora era pesado, cargado de una amenaza tácita. «Por favor», dijo ella, conteniendo las lágrimas, «¿puedo al menos conocer mis tareas?». Él negó con la cabeza, sin cambiar su expresión. «Tus únicas obligaciones las dictaré yo. No preguntes. Actúa. Y recuerda, cada movimiento tuyo aquí es observado». Un reloj de pared marcó el final de la petición con su eco metálico. Sin más, Elías giró sobre sus talones y se desvaneció tras una cortina roja. Isabela, sola, sintió el golpe del vacío. A su alrededor, la mansión pareció cobrar vida, crujidos de madera, susurros distantes, un viento tenue que colaba polvo en el aire. El mayordomo reapareció y, sin palabra, abrió una puerta lateral hacia un comedor iluminado por candelabros. En el centro, un contrato yacía sobre la mesa, aguardando su atención. Isabela dio un paso, con el corazón al borde de estallar, pendiente de lo que vendría.
La tenue luz de los candelabros se reflejaba en la superficie pulida de la enorme mesa del comedor, donde Isabela Rivera acababa de firmar su destino. Apenas unos instantes después, un mayordomo apareció para retirar el contrato y susurrió: «El señor del Valle exige su presencia en el salón de estar dentro de 10 minutos». Isabela asintió con la espalda recta. No sintió pánico, sino curiosidad por descubrir qué clase de reglas subyacían en aquel palacio dorado. El eco de sus tacones resonó mientras atravesaba el pasillo, consciente de que cada paso era observado. Allí comenzaría un duelo de voluntades, un duelo donde el silencio y la mirada serían las armas más afiladas. Al entrar al salón, encontró a Elías del Valle reclinado en un sillón de terciopelo gris, las manos entrelazadas sobre sus rodillas. A su alrededor, libros antiguos se apilaban con precisión casi militar. Sin levantar la vista, ordenó con voz grave: «Toma asiento allí». Isabela eligió la silla más distante, como si fuera un escenario en el que ella decidía su posición. Al sentarse, clavó sus ojos en los de él, sin parpadear. Elías la examinó con sorpresa apenas perceptible. Aquel desafío implícito, ese gesto de independencia, no estaba en sus planes. «Mañana tendrás una rutina», continuó él. «Me gustaría que siguieras estrictamente mis instrucciones. Llegarás al pasillo oeste a las 7 en punto. Ahí encontrarás un empleado que te guiará». Isabela inclinó la cabeza, pero sonrió ligeramente. «Claro. ¿Pero qué ocurre si quiero explorar otro lugar primero?». Elías dejó escapar una risita baja, mezclada con asombro. Se inclinó hacia adelante, las manos aún serenas. «Eso no está contemplado. Pero puedes intentarlo». Ella sintió en el pecho un cosquilleo. Su respuesta había desarmado al magnate. Al día siguiente, el guardia la condujo al pasillo oeste. Tenía la orden de caminar en línea recta hasta la galería de retratos, pero en un cruce de corredores, Isabela giró a la derecha. Al instante, escuchó pasos apresurados. Un portazo anunció la furia contenida de su vigilante. «¿Crees que aquí puedes andar a tu antojo?». «No soporto las jaulas invisibles», respondió ella con firmeza. «Si voy a vivir aquí, necesito conocer sus secretos». El guardia retrocedió, sorprendido por su osadía. En ese momento, comprendió que la joven no huiría por miedo, sino que permanecería, retando las prohibiciones. En otra prueba, Elías mandó a Isabela al invernadero para regar las plantas exóticas. Le entregó un jarro de porcelana y precisísimas instrucciones: regar cada hoja con una solución especial, sin tocar el tallo. Allí, mientras mojaba las frondas, vio su reflejo en el cristal empañado y murmuró: «¿Por qué tanta rigidez?». De pronto, sintió su presencia tras de sí. Elías, con las mangas remangadas, observaba cómo ella desafiaba el ritual, acariciando un tallo con suavidad. Sus cejas se alzaron. Ella giró y, sin miedo, le dijo: «Incluso las flores protestan cuando no se les deja crecer». Él no respondió. Aquella metáfora bastó para iniciar un nuevo movimiento en su juego, riesgo y curiosidad unidos en cada acto. Con el paso de los días, el horario se convirtió en un laberinto de órdenes y pequeñas rebeliones. Cada vez que Isabela escuchaba un mandato, lo interpretaba como un reto a su ingenio. Cuando le dijeron que guardara silencio absoluto durante el desayuno, ella se permitió un leve suspiro y acomodó el mantel con delicadeza, subrayando la ironía de la situación. Elías la observaba desde el otro extremo de la mesa, su mano acariciando el borde de una copa de cristal sin llegar a tocarla. «Esa exhalación fue deliberada», comentó en voz baja. «La libertad a veces se escapa en un suspiro», repuso Isabela, sin alzar la voz. Elías sintió un atisbo de admiración. Aquella frase, tan sencilla, había sido su respuesta más elocuente. El juego apenas comenzaba. Entre las sombras de los pasillos y el reflejo furtivo de sus miradas, nacía un pulso eléctrico, un tira y afloja donde cada silencio se convertía en palabra y cada orden en provocación. Al apartarse, Isabela vislumbró el destello de sorpresa en sus ojos. Supo que, a pesar de su poder, el magnate empezaba a ceder ante el misterio de su espíritu indómito.
Aquella partida apenas dejaba ver sus reglas, y el próximo movimiento prometía incendiar aún más el contenedor dorado donde ambos estaban atrapados. Aquella tensión, tejida entre miradas y silencios, se transformó en un lazo invisible que los unía con fuerza irresistible. En los pasillos dorados de la mansión, el aire empezó a vibrar cada vez que Isabela avanzaba con paso firme. No necesitaba palabras para lanzar un desafío, bastaba con rozar apenas su mano en el marco de una puerta o al girar la esquina con la falda rozando el tapiz. Elías lo sentía, cada mínimo roce encendía en su pecho un fuego que creía controlado. Una mañana, mientras revisaba unos informes en su despacho, escuchó el crujido suave de pasos detrás de él. Al girarse, encontró a Isabela apoyada contra el marco, ofreciéndole una atención que él jamás había pedido. Sus labios, apenas curvados en una mueca inquisitiva, parecían invitarle a acercarse. Sin planearlo, dio un paso adelante. El perfume de jazmín que ella llevaba lo envolvió por completo. Él inhaló con fuerza y murmuró: «Tu presencia lo llena todo». Ella, con la voz baja, contestó: «Solo estoy aquí. No me muevo sin permiso». La línea entre obedecer y provocarlo se volvió tan delgada como la pluma que sostenía en la mesa. A lo largo del día, cada gesto de Isabela se volvió un imán. En el comedor principal, ella tomó un vaso de agua para él y, al pasar junto a su silla, dejó fugazmente su mano sobre el respaldo. El silencio retumbó en el salón cuando Elías la sintió tan cerca. Se obligó a permanecer inmóvil, aunque su respiración traicionaba el ritmo desbocado de su corazón. Guardó silencio, consciente de que aquel instante hablaba más que cualquier orden. Por la tarde, la encontró en la biblioteca, sentada junto a la ventana con un libro en el regazo. El fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes en el rostro de Isabela, y él notó cómo su admiración se convertía en algo más profundo. Se acercó en silencio y apoyó la mano sobre la mesa de caoba, junto a la suya. Ella alzó la mirada y, sin apartarla, susurró: «¿Estás revisando mis palabras o mis gestos?». Él esbozó una sonrisa cargada de culpa y deseo. «Admito que tus palabras me confunden, pero tus gestos me enloquecen». Isabela cerró el libro con cuidado y bajó la voz. «No pretendo confundir. Solo quiero saber hasta dónde llega tu curiosidad». Un par de días después, al caer la noche, coincidieron en el invernadero. Las plantas exóticas desprendían vapores dulces que flotaban en el silencio. Mientras ella regaba una orquídea, él se plantó detrás para observarla de cerca. Sin querer, sus hombros rozaron y ambos sintieron la electricidad del contacto. Ella dejó caer la regadera y, al girarse, lo encontró con las manos en los bolsillos, los labios apretados en un intento de no hablar. Él, con voz tensa, dijo: «Esto se está volviendo peligroso». Isabela, con la mirada firme, contestó: «El peligro es lo que nos recuerda que estamos vivos». El brillo de sus ojos reflejaba la intensidad de sus palabras, y él supo que no bastaría ningún contrato para contener aquello que empezaba a crecer. En una de las cenas privadas que él organizaba, Isabela vistió un vestido de seda clara que contrastaba con la oscuridad de la sala. Elías la observó desde el otro extremo de la mesa, y en un descuido se inclinó tanto que los dedos de ambos rozaron la superficie del mantel. El roce fue ligero, pero detonó un pulso compartido. Ella alzó la copa y, con voz tranquila, brindó por la fortaleza en descubrirse a uno mismo. Él la imité con un asentimiento y, por un instante, la dignidad del magnate se quebró en un suspiro. Al retirarse ese día, Elías la detuvo junto a la puerta principal. El silencio fue tan intenso que se podía escuchar el latido de sus corazones. Con voz apenas audible, él confesó: «No sé si me resisto a desearte o a perder el control». Isabela mantuvo la mirada fija en la suya y respondió con honestidad: «Tal vez no sea tan malo perderlo de vez en cuando». Un instante de complicidad selló aquella conversación, y la puerta se cerró tras ella con un eco que anunció que el juego estaba cambiando. El deseo reprimido, las sonrisas contenidas y los roces furtivos habían ido minando la barrera que Elías creía infranqueable. Ahora, ambos sabían que aquello que parecía punición hallaría pronto su recompensa,
y el siguiente movimiento decidiría si la atracción los uniría o los destruiría. Aquel beso furtivo y cargado de poderosas emociones había marcado un antes y un después. La tensión acumulada se volvió insoportable, y cuando las nubes se reunieron sobre la mansión, como un reflejo de sus sentimientos, Isabela sintió que su mundo se desmoronaba y que solo había un camino posible: huir hacia la tormenta. La noche era un lienzo de relámpagos que iluminaban los muros de piedra y el jardín descuidado. El viento arrancaba las hojas de los arbustos y azotaba las ventanas, como si el propio cielo quisiera advertirla. Sin decir palabra, aprovechó que las puertas principales estaban abiertas tras su último regreso al interior y se deslizó entre los guardias adormilados junto al pórtico. El barro crujía bajo sus pies descalzos, cada paso estaba adherido al suelo, pero su determinación la impulsaba hacia adelante. Al encontrar el muro trasero, Isabela alzó la vista, la altura le parecía menor bajo el torrente de lluvia. Sus manos, temblorosas, buscaron agarres en la vieja piedra húmeda. Cada latido de su corazón retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra. Con un impulso final, logró levantar una pierna por encima del filo y deslizarse al otro lado. Cayó de rodillas entre charcos y hojas resbaladizas, pero se incorporó al instante. El soplo helado del aire mezclado con la lluvia le erizó la piel, recordándole que estaba viva y libre, al menos por un momento. Sin embargo, apenas había recorrido unos metros cuando sintió unas sombras deteniéndose frente a ella. La figura alta de Elías emergió del aguacero, su abrigo oscuro goteando agua. Detrás, dos guardias seguían sus pasos, pero fue el magnate quien habló primero, con voz grave y sin reproches aparentes. «Isabela, esto no es un juego». Su tono era suave, pero cada palabra cortaba el aire como un cuchillo. «Vuelve conmigo». Ella lo miró, empapada y exhausta, sin pronunciar palabra. Sus manos se apretaban contra el vestido empapado, y en sus ojos, el miedo y la determinación titilaban al mismo tiempo. Dio un paso atrás, pero el barro la traicionó y resbaló, obligándola a caer de bruces. Elías dio dos zancadas y se arrodilló junto a ella, alargando la mano para ayudarla. Aquel gesto, inesperado y desarmante, encendió algo en su interior más que la simple rabia. «¿Por qué insistes en perseguirme?», preguntó ella, levantando el mentón con orgullo herido. «¿Quizá disfrutas ver mi miedo?». Él recogió su rostro con dedos firmes, la lluvia goteando entre sus cabellos y perfilando su mandíbula. Sus ojos, habitualmente impenetrables, estaban prendidos de una intensidad fulminante. Susurró con voz rota: «No busco tu miedo, sino tu verdad». En ese instante, la furia contenida se volvió deseo absoluto. Sin pensarlo, Isabela rompió la distancia y lo besó con rabia, alimentada por semanas de tensión, tristeza y rechazo. Elías no la rechazó, al contrario, la tomó con fuerza, respondiendo al beso con violencia serena, como si por fin pudiera expresar todo lo que había reprimido. Sus cuerpos se estrecharon bajo la lluvia, y el mundo dejó de existir fuera de ese abrazo. Al separarse, quedaron exhaustos, la respiración agitada y la ropa adherida a la piel. Ella apoyó la frente contra su pecho, sintiendo la vibración de su corazón. «Creí que este momento nunca llegaría», murmuró, con voz temblorosa. Él inclinó la cabeza, apoyando la suya contra la de ella, y respondió, casi sin aliento: «Y sin embargo, aquí está». Las gotas caían como un silencio sagrado, sellando esa confesión que ambos habían negado. En sus ojos, Isabela vio la humanidad que Elías ocultaba tras su coraza de poder. Él, por primera vez, bajó los hombros. «A partir de ahora, todo será diferente». Ella alzó la vista, sus labios esbozando una mueca de esperanza y temor mezclados. «¿Y qué vendrá luego?». El silencio que siguió al beso bajo la lluvia se prolongó hasta que ambos, empapados y temblorosos, decidieron regresar al interior de la mansión. Los pasillos vacíos parecían conspirar para darles privacidad, los candelabros oscilaban con la brisa que colaba por las ventanas entreabiertas, proyectando destellos danzantes sobre las paredes de mármol. Isabela, con el vestido adherido a su piel, apenas pudo susurrar: «No quiero volver a esconder lo que siento». Él la miró con una mezcla inédita de ternura y deseo crudo.
con delicadeza, deslizó un brazo bajo su cintura y la alzó casi sin esfuerzo, como si ella flotara en vez de humedecerse con el barro de la huida. Sus pasos los condujeron al cuarto más apartado del ala norte, donde las cortinas de terciopelo carmesí caían en pliegues perfectos hasta el suelo. Esa estancia, que antes había parecido su celda dorada, ahora ofrecía un refugio cálido. Elías cerró la puerta tras ellos con un suave clic, interrumpiendo de golpe el murmullo distante de la tormenta. Aquella habitación, testigo de tanto miedo, se transformó en escenario de sus primeras confesiones íntimas. Sin soltarla, él acercó sus labios al oído de Isabela y exhaló: «Eres más fuerte de lo que imaginé y más frágil de lo que creí ser capaz de amar». Ella apoyó la frente contra su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Respondió apenas moviendo los labios: «No soy ni frágil ni dócil. Pero hoy quiero confiar». En ese instante, Elías deslizó las manos por su espalda, retiró el vestido con cuidado y depositó su cuerpo contra las sábanas de seda inglesa. Cada gesto suyo estaba lleno de reverencia, como si tocara una obra maestra. Sus besos eran suaves al principio, exploratorios, descubriendo la piel de Isabela como quien lee un libro olvidado. La luz de una lámpara de aceite dibujaba sombras voluptuosas en sus figuras entrelazadas. «¿Te duele algo?», preguntó él, recorriéndole el hombro con la yema de los dedos. «Me duele el miedo de no saber si esto durará», confesó ella, hundiendo la mirada en la suya. Elías apoyó su frente contra la de ella, contemplándola como quien contempla el horizonte al amanecer. Con voz rota, contestó: «Haré que dure mientras mi aliento recorra tu nombre». Entonces, Isabela se entregó sin cadenas. No hubo órdenes ni restricciones, solo la música de sus respiraciones compartidas. Él la abrazó con pasión contenida, como quien temiera romper un cristal al roce. Ella respondió arqueando el cuerpo en busca de contacto, de calor, de la certeza de que esa noche el dolor había dado paso al consuelo. Las horas pasaron entre susurros y gemidos muy suaves que se perdían en el murmullo de la lluvia. Cada caricia era un pacto silencioso. Él cuidaría de su cuerpo y su corazón, y ella correspondería con la misma intensidad. Los relojes dejaron de existir. Solo el pulso de ambos marcaba el ritmo. Cuando el cansancio los venció, quedaron tendidos, uno al lado del otro, envueltos en sábanas y cálida complicidad. Elías apartó un mechón del rostro de Isabela y respiró: «Nunca imaginé que el amor pudiera nacer de una noche tan tormentosa». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. «Ni yo pensaba que aquel contrato sin firma daría lugar a algo tan real». Al amanecer, la luz tenue del sol filtrada por las persianas reveló la desnudez de sus cuerpos entrelazados. Los muebles lujosos parecían testigos silenciosos de una paz frágil, nacida de la fusión de dos almas heridas. Isabela abrió los ojos y notó el rostro de Elías, sereno por primera vez. Se atrevió a preguntar: «¿Qué haremos ahora?». Él dejó escapar un suspiro, sin apartar la mirada del techo estucado. «La paz es hermosa, pero sé que no durará para siempre». Ella sintió, sintiendo un escalofrío al recordar las sombras que aún acechaban en la casa. Un trueno lejano retumbó, como si recordara a ambos que el pasado y las reglas no se habían borrado por completo. Isabela se incorporó y, al mirarse en el espejo tallado, vio reflejada a la mujer que había emergido de sus cadenas. Elías la alcanzó por detrás, posando una mano en su cadera. «Esta noche fue solo el comienzo», murmuró. «El resto de la historia aún está por escribirse». ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Al amanecer, la tenue claridad atravesó las cortinas de terciopelo y reveló la calma que sucedía a la tormenta bajo la cual habían sellado su entrega. La habitación, antes testigo de pasión y temores, ahora brillaba con un silencio cargado de significado. Elías, recostado junto a ella, contemplaba el techo estucado como si buscara respuestas en cada ornamento. Esa paz momentánea dejó al descubierto otras fisuras, ecos de un ayer que aguardaban su turno para emerger.
Isabela, aún con el corazón latiendo con fuerza, advirtió la sombra de esos pensamientos cruzar la mirada de él y supo que la siguiente escena no transcurriría sin dolor ni revelaciones. Un cuadro antiguo, colgado en la pared opuesta, atrajo la atención de Elías. Representaba a una mujer de perfil delicado sosteniendo una cesta de flores. Por un instante, su semblante se oscureció. Isabela lo notó y, cuidadosa, le preguntó con voz suave: ¿conoces a quién está retratada? Él desvió la vista, respiró hondo y admitió, sin mirarla: era mi madre. Me dejó cuando yo tenía 10 años. Se marchó sin una palabra. Esas pocas palabras dejaron un hueco helado en el aire. La ausencia materna había sido el primer puñal en su infancia, un abandono sin explicación que lo empujó a erigir murallas emocionales. Para él, amar había sido un riesgo demasiado grande desde entonces. Días antes, en la misma sala, había repasado mentalmente otro golpe, la traición de una mujer en la que confió sus sueños. Se llamaba Amanda y fue su amante durante un invierno entero. Él creía que la pasión los unía más allá del oro, pero descubrió demasiado tarde que ella buscaba únicamente su nombre y su fortuna. Cuando él le propuso compartir un futuro, ella rió y le confesó sin remordimientos: lo nuestro nunca fue amor, Elías. Solo fui una pieza más en tu juego de poder. Esa confesión marcó su corazón con hielo. Desde entonces, cada afecto genuino se volvió sospechoso, cada sonrisa, una posible máscara. A fuerza de controlar sus imperios y sus emociones, construyó un carácter pétreo. Los muros de acero en sus fábricas reflejaban su propia estrategia, todo debía ser firme, inexpugnable. En la oficina principal, nadie se atrevía a mirarlo a los ojos, porque tras esa coraza de magnate late un hombre temeroso de la vulnerabilidad. Una noche, al cerrar la puerta tras una larga reunión, Isabela lo siguió y lo encontró de pie frente al ventanal. Sin pensarlo, le dijo: no tienes que ser fuerte siempre. Está bien permitirte sentir. Él se volvió lentamente, sorprendido por su ternura, y respondió con voz quebrada: a veces olvido cómo hacerlo. Isabela quiso tender un puente entre su pasión naciente y esas heridas antiguas. En el invernadero, mientras él regaba una orquídea, se acercó y rozó su mano contra la suya. Él apartó el regador y la sostuvo ante la luz. Con mirada triste, le confesó: aprendí a protegerme. Pero a tu lado temo que mis cicatrices revivan. Ella alzó los labios en una sonrisa tierna y posó su mano en su mejilla. Déjame ayudarte a cicatrizar. No prometo borrar el pasado, pero sí estar contigo en cada paso. En ese instante, bajo el aroma de flores exóticas y el murmullo del agua, Elías permitió que una lágrima rodara por su mejilla. Isabela acarició su rostro y susurró: estamos juntos en esto. La promesa flotó entre ellos, iluminando el rincón donde los traumas federales chocaban con la esperanza. Sin embargo, era apenas el preludio de un sacrificio mayor. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar ella para sanar al hombre que tanto amaba? La respuesta aguardaba tras la puerta de su memoria, lista para ser confrontada. Al amanecer siguiente, la luz entraba filtrada por los ventanales, y el pasillo que conducía al despacho familiar se llenaba de un silencio tenso. Isabela, con el paso firme, se detuvo frente a la gran puerta de roble. Dentro, sus padres esperaban junto a una pequeña mesa con café y 2 tazas intactas. Sus miradas parecían nerviosas, como si adivinaran el vendaval que estaba por desatarse. Papá, mamá, comenzó ella, con voz clara pero contenida, necesito respuestas honestas. Su padre bajó la vista, apretando los puños sobre la madera. Su madre evitó el contacto visual, jugueteando con la cucharilla del azúcar. Isabela cruzó los brazos y prosiguió: hoy descubrí que no vine aquí por un error o un malentendido. Fui entregada como si fuera una mercancía. ¿Qué pretendían conseguir? Su padre inspiró hondo y explicó con voz áspera: hija, la deuda era monstruosa. Los acreedores. No había otra salida. ¿Solo era deuda? Interrumpió ella, acercándose un paso. Lo vuestro no fue un acto de desesperación, sino de cálculo. Su madre,
con lágrimas contenidas, alzó la vista y sostuvo su mano. Isabela, te amamos. Isabela apartó la suya con suavidad. Un nudo de incredulidad se hizo hueco en su pecho. ¿Cómo puedo creerlo si nunca consideraron mi voluntad? ¿Dónde estaban el amor y el respeto? Me vendieron como se vende un terreno. El padre tragó saliva y bajó la cabeza. Firmamos un acuerdo, un trato con un hombre influyente. Nos ofreció condiciones, plazos. Era la única oportunidad para salvar nuestra casa y nuestras vidas. Ella descolocó un jarrón pequeño sobre la mesa, haciendo crujir el mármol. ¿Y les parecía justo? ¿Que yo pagara por sus errores? ¿Que mi carne y mi inocencia se convirtieran en garantía de un préstamo? La madre, sollozando, buscó consuelo en su esposo. Él negó con la cabeza, casi avergonzado, y admitió en un susurro. Fue ambición, Isabela. Pensamos que al asegurar tu estancia allá, recibiríamos un aval seguro. Nadie iba a imaginar que... ¿Qué harían de mí un peón? Exclamó ella, alzando la voz. Esto no fue un acto de protección, sino un negocio frío. Y ahora entiendo que nunca fui tratada como hija, sino como precio. El padre levantó los ojos, quebrado. Queríamos sobrevivir. Nos dejamos cegar. ¿Sobrevivir? Repitió Isabela, con eco de incredulidad. Ustedes sacrificaron mi vida por su codicia. Me han arrebatado todo, mis sueños, mi confianza, mi inocencia. Un silencio emergió, pesado como una losa. El llanto de la madre llenó el despacho, mezclado con la respiración agitada del padre. Isabela retrocedió un paso, con el rostro dibujado por la tristeza y la rabia. Escúchenme bien, dijo en voz baja, pero firme. Hoy rompo con ustedes. No pertenezco a esta familia que me entregó como si fuera un bien material. Y tampoco les pertenezco a ustedes ni a aquel hombre que compró mi cuerpo. Sus palabras flotaron en el aire, dejando a sus padres inmóviles, incapaces de responder. La joven dio media vuelta y, con paso decidido, salió del despacho. Sus tacones resonaron en el pasillo, como un latido triunfante. Al llegar al balcón, abrió la puerta y contempló los jardines húmedos por la lluvia reciente. El viento revolvió su cabello y en el horizonte se adivinaba la silueta de la mansión donde tantas veces se había sentido prisionera. Respiró hondo, como si inhalara por primera vez la libertad. En ese instante, supo que su vida empezaba de nuevo. No había mapas ni planes claros, solo una convicción, recuperar su existencia sin ataduras. A lo lejos, escuchó pasos, la figura de un guardia la observaba, y detrás de él, una sombra más alta se dibujaba al entrar en el vestíbulo. Al traspasar la puerta del despacho familiar, Isabela sintió el peso de cada paso como si llevara ataduras invisibles. Sin embargo, en lugar de cadenas, llevaba la determinación tatuada en la mirada. A lo lejos, el eco de sus tacones resonó en el pasillo principal hasta detenerse frente al gran ventanal que daba al jardín. Allí estaba él, Elías del Valle, erguido como un monumento de poder, pero con los hombros vencidos por la culpa. Él alzó la vista lentamente, como si temiera verla marchar definitivamente. No pronunció palabra al principio, su silencio era un grito contenido. Finalmente, tomó aire y bajó los puños en un ademán de rendición. Su voz, grave y áspera, atravesó la distancia. Isabela. Ella apretó los labios, conteniendo el temblor que traicionaba su esfuerzo por mostrarse serena. Con los ojos fijos en los suyos, respondió en un susurro firme. No he venido a discutir. Vine a despedirme. Elías dio un paso adelante. Sus zapatos crujieron contra el mármol pulido. La humedad del aire olía a lluvias recientes y a los naranjos del jardín, mezcla que Isabela asociaría para siempre con aquel instante. Él alzó una mano temblorosa y dejó caer un sobresellado sobre el umbral. Esto, comenzó, la voz quebrada, contiene tu libertad. Intrigada, ella tomó el sobre y rompió el sello. Dentro encontró dos documentos, uno era una declaración escrita por él, renunciando a todo derecho sobre su persona, el otro, un pasaje en primera clase rumbo a la ciudad que ella escogiera. Elías continuó, sin apartar la mirada.
No te pido nada a cambio. Si algún día decides regresar, será porque tú quieres, no por la deuda que un día firmé en tu nombre. El aire se cargó de una emoción intensa. Isabela sintió cómo se le aceleraba el pulso, el alivio disputaba terreno con la incredulidad. Alzó la vista y, con voz suave, dijo: ¿Por qué me liberas? Él cerró los ojos y, cuando los volvió a abrir, parecían cenizas de un incendio que lo había consumido por dentro. Porque no existe castigo más cruel que pagar con la vida de otro. Verte marchar de esta forma, hizo una pausa, buscando consuelo en las palabras, es la única redención que puedo ofrecerte. Ella guardó el sobre en el bolso, sintiendo el peso de la tinta seca y las promesas vertidas. En sus adentros, sabía que aquella firma representaba más que un acto legal, era la confesión de un hombre capaz de reconocer su error y ansioso por redimirse. Sin embargo, su orgullo la obligó a permanecer erguida. Aceptar tu perdón no borra lo que viví, replicó, pero al menos me permite ser dueña de mi propio destino. Él asintió y se acercó un paso, reduciendo la distancia sin invadir su espacio. El reflejo de ambos en el vidrio del ventanal mostraba dos figuras unidas por la historia y separadas por la voluntad. Con la mano extendida, Elías buscó su mejilla y posó un pulgar sobre su piel. Vete en paz. No queda nada entre nosotros que no sea amor, y ese, quizá, no necesita cadenas. Isabela sintió un nudo en la garganta. Sin pronunciar palabra, inclinó la cabeza y apoyó la frente contra su palma. El contacto fue breve, pero intenso, el calor de su piel transmitió la certeza de que, pese al dolor, ella también había hallado en él un refugio inesperado. Adiós, Elías, susurró, con voz temblorosa. Que encuentres la paz que mereces. Se separaron con cuidado, como dos bailarines que finalizan una coreografía cargada de emoción. Elías retrocedió un paso y le permitió el paso. Isabela giró sobre sus talones y recorrió el corredor, llevando consigo el último contorno de aquel vínculo agridulce. Al llegar al vestíbulo principal, tomó una chaqueta negra del perchero y se cubrió los hombros. Después, cruzó la puerta de la mansión sin mirar atrás, dejando que el chirrido de la madera se convierta en un eco definitivo. En el exterior, el cielo clareaba y el jardín lucía fresco tras la lluvia. Isabela avanzó por el camino de grava con paso decidido, escuchando el crujir de las piedras bajo sus botas. A lo lejos, un coche de lujo frenó junto al portón. El chófer, al verla, inclinó la cabeza en señal de respeto y abrió la puerta trasera. Ella subió sin prisa, con el sobre apretado contra el pecho. Antes de cerrar la ventanilla, la joven contempló por última vez la silueta de la mansión, un edificio imponente ahora reducido a un recuerdo ambivalente. Sus labios se curvaron en una mueca de gratitud y determinación. Dentro del coche, sacó el pasaje y repasó el nombre de la ciudad destino. Madrid, murmuró, como quien da el primer paso hacia la luz. Mientras el coche se alejaba, Isabela apoyó la frente contra el cristal y cerró los ojos. Llevaba consigo la memoria de un hombre que la había marcado con su ambición y la había salvado con su remordimiento. Ahora, su futuro se desplegaba ante ella sin ataduras, una nueva vida que aguardaba decisiones, desafíos y, quizá, una promesa de reconciliación. El portón se cerró tras el coche con un golpe seco. En ese sonido resonaba el inicio de una etapa irrevocable. Fuera, el camino parecía dibujarse en la bruma matinal, invitándola a avanzar. Isabela inspiró hondo y, al exhalar, formuló la pregunta que aún quedaba sin responder. ¿Hacia dónde la llevaría el próximo amanecer? El coche que la llevó se desvaneció en la bruma matinal, y tras él quedó un silencio tan pesado que parecía llenar toda la mansión. Elías del Valle se quedó de pie en el vestíbulo principal, la mirada fija en la puerta donde ella acababa de desaparecer. El eco de sus propios pasos lo estremeció. Nunca antes había sentido la ausencia tan nítida, sus negocios seguían su curso, pero cada sala, cada pasillo y cada despacho le susurraban la misma pregunta sin respuesta. Al entrar en su despacho, tomó asiento detrás de su enorme escritorio de caoba. Frente a él, una pila de informes y contratos esperaba su firma. El mayordomo, con respeto, entró y depositó un informe sobre la mesa. Señor,
Aquí están los resultados trimestrales. Debemos tomar decisiones antes del mediodía. Elías alzó la vista, pero sus ojos estaban vacíos. Gracias, respondió con voz grave. El mayordomo asintió y salió en silencio. El sonido del portazo resonó como un latido en la habitación. Elías suspiró, apoyó la cabeza en la palma de la mano y, sin darse cuenta, murmuró para sí. Nada tiene sentido si ella no está. El día transcurrió con reuniones programadas y llamadas de inversores que no lograban captar su atención. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, Elías sentía un vacío en el pecho. En la sala de juntas, su socio, el señor Ramos, comentó optimista. Los números están en alza, Elías. La fábrica de Barcelona duplicó su producción. Él fingió una sonrisa, apenas un gesto en los labios. Excelente. Lo mantendré en mi informe. Pero por dentro, su mente vagaba en la imagen de aquella joven de ojos brillantes que un día se había plantado frente a él. Al llegar la noche, la mansión se oscureció bajo un cielo estrellado. Elías se quedó solo en el gran salón, rodeado de retratos familiares y muebles lujosos. El silencio lo envolvió como una manta fría. Se levantó, recorrió el espacio con pasos lentos y tocó el respaldo de un sillón donde ella solía leer junto al fuego. Cerró los ojos y susurró. Extraño tu voz. No hubo respuesta. El único sonido fue el crujido de la madera mientras él se alejaba. Mientras tanto, en una ciudad lejana, Isabela despertó en un modesto apartamento decorado con humildad. El sol de la mañana se filtraba por una ventana pequeña. Se sentó en el borde de la cama y aspiró el aroma a café que venía de la cocina. Con manos temblorosas, sirvió una taza y miró el pasaje sellado que conservaba en el bolsillo. Aquella hoja le recordaba la libertad que le habían devuelto, pero también la atadura indestructible de su historia. Al salir al pasillo, se encontró con la vecina del segundo piso, una señora amable que llevaba un periódico. Buenos días, joven. ¿Eres nueva? Sí, respondió Isabela, con una media sonrisa. Me llamo Isabela. Bienvenida. Aquí todos somos como una pequeña familia. Si necesitas algo, no dudes en llamarme. Isabela asintió, conmovida por la calidez inesperada. Pensó en lo distante que había estado de gestos así en la mansión. En su tiempo libre, buscaba posibles cursos de música o pintura. Quería reconstruir su vida con aprendizajes que no fueran contratos ni obligaciones. Pero cada vez que el cansancio la vencía, se despertaba en mitad de la noche, sudando y con el recuerdo de sus labios contra los de Elías. Cerraba los ojos y los sueños volvía a llenarlos con su mirada helada y apasionada a la vez. Una noche, mientras anotaba en un diario las impresiones del día, leyó sus propias palabras en voz baja. Me alejé de un imperio de oro, pero no logro desprenderme de su sombra. Al pronunciar la frase, sintió el nudo en la garganta. Comprendió que la distancia no borraría el lazo que habían formado. De vuelta en Madrid, Elías despertó sobresaltado. La habitación de su apartamento oficial estaba demasiado silenciosa. Se sentó en la cama y observó el reloj, eran las 3 de la mañana. Se levantó, puso la manta a un lado y recorrió el pasillo hasta su estudio. Allí, encendió una lámpara de escritorio y descolgó un pequeño retrato de Isabela que había guardado en un cajón. Con dedos temblorosos, deslizó el cristal para tocar la fotografía con cariño. ¿Qué hago sin ti?, murmuró al aire. Al pasar los días, ambos entendieron que su soledad iba más allá de la ausencia física. Compartían un vacío mutuo difícil de describir con palabras. Incluso en mundos tan distintos, los mismos silencios les hablaban de la misma materia, amor y pérdida. Y así, cada noche, Elías esperaba un susurro imposible, y Isabela buscaba una respuesta que no existía. El silencio que hablaba de amor los unía y los separaba a la vez, preparando el terreno para aquello que ambos temían y anhelaban descubrir en el próximo encuentro. La carta llegó en un sobre de papel grueso, sin remitente aparente, solo su nombre escrito con tinta negra en una caligrafía elegante. Aquella mañana, mientras Isabela ordenaba su cocina, el cartero depositó el sobre y se marchó sin intercambiar palabra.
Ella lo tomó con las manos temblorosas, sintiendo un peso en el pecho que no había experimentado desde su partida. De inmediato percibió la ausencia de ruido en su apartamento. El aire se cristalizó, y por un instante temió no tener la fuerza para abrirlo. Sin embargo, arrastró una silla hasta la mesa pequeña, se sentó y rompió cuidadosamente el sello. Dentro encontró dos objetos, un billete de tren hacia Segovia y una hoja doblada con apenas una línea. Si aún hay música entre nosotros, déjame escuchar tu melodía una vez más. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer esa promesa. El papel tembló entre sus dedos, y el mundo se desvaneció durante unos segundos, las paredes blancas, los pocos muebles, incluso el café enfriándose en la taza, perdieron sentido. El corazón le latía con fuerza, mezcla de miedo y esperanza. ¿Sería aquella invitación un eco de compasión o una trampa para su vulnerabilidad? En el suelo, el sobrevacío parecía susurrar recuerdos de miradas cómplices y silencios intensos. Isabela limpió las lágrimas con la manga de su blusa y respiró hondo, recordando los pasillos de la mansión, el aroma a cera y flores exóticas, el roce de sus manos bajo la lluvia. No había ñoñerías en sus emociones, aquella línea era tan directa como una confesión tardía. No puedo huir de mí misma, pensó. Guardó el billete y la nota en el bolso, se puso la chaqueta y salió con paso decidido hacia la estación. Cada paso por la calle la acercaba a un pasado que había intentado dejar atrás. Aún así, nada la detuvo. El tren la llevó de regreso atravesando montañas y valles, los mismos que ella había contemplado con miedo al llegar por primera vez, ahora recorridos con el corazón abierto. Al descender en Segovia, el aire fresco de la sierra la envolvió y el sonido de las campanas de la catedral le recordó que la vida continuaba más allá de su dolor. Caminó por calles empedradas hasta el portón de hierro forjado de la mansión. Sus manos, ahora firmes, empujaron el aldabón. La gran puerta se abrió sin resistencia, como si siempre la hubiera estado esperando. El vestíbulo estaba en silencio, iluminado solo por el sol que se filtraba en los vitrales. Avanzó por el pasillo principal, reconociendo cada detalle, los tapices con escenas de batallas lejanas, el eco suave de sus propios pasos, el olor a madera pulida que ella misma había despreciado antes. Al llegar al salón, el espacio quedó suspendido en un instante, allí estaba él. Elías del Valle no llevaba traje de empresario, ni su porte emanaba la rigidez habitual. Vestía ropa sencilla, pantalones de lino y camisa de algodón desabotonada en el cuello. Sus hombros, antes tensos, ahora se veían relajados. Lo más inesperado fue su postura, estaba arrodillado en el centro de la estancia, con la cabeza inclinada y la mano extendida sosteniendo una caja pequeña de terciopelo azul. Isabela contuvo el aliento. Las palabras se negaban a salir. El magnate más temido de España, reducido a un hombre que imploraba algo más que su presencia, buscaba un compromiso con su corazón. Él levantó la vista, y en sus ojos descubrió fragilidad y sinceridad. Con voz suave, apenas un susurro que llenó el salón. Si decides quedarte, será porque quieres quedarte conmigo. Este anillo no es mi posesión, sino mi promesa. Isabela sintió como el nudo en la garganta cedía. Se acercó sin dudarlo, y la distancia entre ambos parecía borrarse. Bajo aquella cúpula de esplendor dorado, el castillo de soledad se había transformado en un hogar posible. Abrió la voz para responder, pero las palabras sobraban. Con las manos temblorosas, tomó la caja y alzó la mirada. No hay nota de contrato que describa esto, dijo en un murmullo, pero mi respuesta nace del corazón. Elías deslizó la rodilla hacia atrás y se incorporó, sosteniendo la expresión más humana que ella había visto en él. Se puso de pie y le colocó el anillo en el dedo, ajustándolo con cuidado, como si temiera romper un cristal. Isabela giró la mano para admirar la joya, un círculo sencillo de plata con un pequeño diamante. El brillo era tenue, pero infinito en significado. Te esperaré para escribir la próxima página juntos, susurró Elías, rodeándola con un brazo. Cuando estés lista, este será solo el primer paso. Ella apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, sintiendo que el silencio hablaba de gratitud y de un futuro compartido.
Afuera, el viento agitó las cortinas y el sol se deslizó por el suelo de mármol, señalando que un nuevo capítulo aguardaba ser vivido. Mientras ambos permanecían así, envueltos en la promesa tácita, la puerta entreabierta del salón dejaba ver el jardín verde y los cipreses alineados. El aire fresco insinuaba que el día apenas comenzaba, y la historia, en realidad, apenas se despegaba. El sonido lejano de campanas anunció un día distinto para la mansión de Segovia. Bajo el arco de piedra decorado con glicinias en flor, Isabela y Elías, de la mano, cruzaron el umbral que los llevaría a una ceremonia íntima. No hubo fotógrafos, ni aplausos de sociedad, solo el murmullo de un pequeño grupo de amigos de confianza y un sacerdote de mirada serena. El salón, cuya austeridad antes imponía respeto, se llenó de velas blancas y pétalos en el piso, como un camino que invitaba al corazón a abrirse. Elías ajustó con delicadeza el velo de Isabela, sus dedos temblorosos revelaban una emoción auténtica. Él, por fin, desprendido de su armadura de acero, lucía un traje sencillo en un tono gris perla. Ella, con un vestido de encaje ligero, sonrió con la certeza de haber encontrado refugio en aquel hombre que la amó sin reservas. El sacerdote, con voz suave, comenzó. Estamos aquí para unir en sagrado matrimonio a Isabela y Elías, dos almas que han encontrado la redención en el amor. Isabela apretó la mano de Elías y, al mirar sus ojos, vio reflejada la misma gratitud que ella sentía. Él correspondió con un gesto tierno y, cuando llegó su turno de hablar, tomó aire y, con voz clara, pronunció. Prometo cuidarte, respetarte y honrar tu libertad cada día de mi vida. Al escuchar esas palabras, el corazón de Isabela latió con fuerza. Cuando le tocó responder, su voz sonó firme. Juro estar a tu lado sin condiciones, confiar en ti y mantener viva la esperanza, incluso en las noches más oscuras. El intercambio de anillos selló su promesa. Un breve beso, puro y sincero, marcó el cierre de un pacto que nació de la vulnerabilidad y floreció en la confianza. Los invitados, testigos discretos, guardaron silencio antes de aplaudir con emoción contenida. Nadie rompió la atmósfera de recogimiento, sabían que presenciaban un acto verdadero, nacido del dolor convertido en fortaleza. Al caer la tarde, la pareja recorrió los pasillos vigorizados por el canto de pájaros nocturnos. Aquella mansión, que durante tanto tiempo había albergado sombras del pasado, se transformaba con cada paso que daban. Elías señaló una antigua sala de música. Aquí estaba el piano donde me mostraste tu talento. Pronto será un centro de enseñanza para jóvenes con pasión por la melodía. Isabela asintió, con la mirada emocionada. Y allí, junto a la ventana, habrá un rincón de lectura para quienes busquen consuelo en las historias. Con esas intenciones claras, comenzaron a planear la apertura de un refugio para mujeres heridas por circunstancias similares a las que marcaron el destino de Isabela. Reinventaron habitaciones con camas suaves, colores cálidos en las paredes y luz natural. Contrataron psicólogas y maestras, convencidos de que el perdón propio nace del aprendizaje y la compañía. Semanas más tarde, en la gran entrada, un grupo de voluntarias recibía a la primera residente, una joven con los hombros encogidos y la mirada desconfiada. Isabela, arrodillándose para ponerse a su altura, le tendió un libro. Este es un lugar para empezar de nuevo. Aquí nadie pregunta tu pasado, solo te ofrecemos un espacio donde sanar. La muchacha tomó el libro con vacilación y, al mirarla, encontró una calidez inesperada. En ese instante, Elías apareció a su lado, con una taza de té humeante. Bienvenida. Siéntete libre de recorrer cada rincón. Esta mansión es ahora tu hogar. El silencio se rompió con una tímida sonrisa de la recién llegada. En lugar de protocolos, lo que imperaba era la empatía. En los días siguientes, la mansión cobró vida con el sonido de risas suaves, charlas abiertas y el golpeteo de teclas en el piano. Elías, cada mañana, se sentaba un rato junto a Isabela en el jardín interior, cubierto de hortensias y esculturas antiguas. Ella le contaba historias de las refugiadas, él escuchaba con atención y anotaba ideas para talleres de arte, música y escritura. Nunca imaginé que este lugar pudiera llenarse de tanta luz, comentó Elías, tomando la mano de Isabela.
Gracias por enseñarme que el poder más grande no está en el control, sino en soltar el orgullo y amar con libertad. Isabela apoyó la cabeza en su hombro. Este hogar es fruto de tu valentía para cambiar. Aquí, cada historia rota tendrá la oportunidad de recomponerse. Esa tarde, el sol bajó en el horizonte tiñendo de oro los muros. En el silencio que siguió, ambos sintieron que habían cumplido una misión superior a cualquier acuerdo financiero. Habían convertido la más oscura de las transacciones en un acto de compasión y justicia. La historia de Isabela y Elías concluye en esa escena, dos personas que supieron transformar el dolor en esperanza, que sellaron su amor lejos de miradas y etiquetas, y entregaron su fortuna a construir un refugio de libertad. No se olvidó el pasado, pero se lo resignificó. Los muros que antes aprisionaban, ahora cobijan sueños nuevos. En el eco de la mansión resuena una melodía de redención que seguirá creciendo con cada mujer recuperada, demostrando que incluso de las heridas más profundas puede brotar una flor de verdadera pureza. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.